Mujeres inquebrantables, ahí poderosas las mujeres. Acá estamos para dar una nueva enseñanza, ¿sí? Con frío aquí en la ciudad de Balcarce, no sé cómo estarán por ahí en México, pero acá hace muchísimo frío. Y bueno, hoy tengo una palabra para dar. Saben que le preguntaba ayer al Señor, ya sabía que iba a estar hoy, le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué palabra querés que dé? ¿Qué palabra puedo dar para tu pueblo? Y no me venía ninguna palabra y estaba esperando la palabra, ¿no? Entonces estoy hablando con mi hijo, él me cuenta algo que le había pasado y ahí estaba, me vino la palabra para dar en este día. Bueno, vamos a ir esperando un cachito que se empiecen a conectar todos los que se tienen que conectar, ¿sí? Pastor, ¿ya está saliendo? Bien. Y vamos a empezar con la palabra, amén. Vamos a orar primero, mientras tanto vamos a hacer una oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, hablando por mi boca, Señor, que llegue a cada persona, a cada corazón, Señor, a cada uno que lo necesite, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Y te damos gracias por todo, Señor. Llena esos corazones que están del otro lado. Toca sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a abrir la Biblia en Génesis. Génesis 4. Y vamos a leer del 3 al 8, ¿sí? Y dice así: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, ¿qué vemos ahí? Vemos el pasaje que Abel había traído una ofrenda, Caín había traído una ofrenda, pero que el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel. Y ahí es donde Caín mata a su hermano Abel por celos, por envidia, ¿sí? Vemos en ese pasaje que se despierta una envidia y a veces nosotras en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra naturaleza quizás pasada o quizás presente, a veces escucho: yo nunca tuve envidia, yo no sé lo que es tener envidia. Y a mí por dentro me viene mentira. Es mentira. Todos en algún momento, quizás antes de conocer a Cristo o antes de convertirnos, tuvimos envidia. A veces es una envidia con el pensamiento. Por ejemplo, ¿cómo me gustaría tener el cuerpo de esa chica? Cuando yo era joven, ¿no? Cuando los que éramos jóvenes.
las mujeres, cómo me gustaría tener el cuerpo de esa chica, o cómo me gustaría tener ese auto, o cómo me gustaría tener esa casa, o cómo me gustaría tener esa familia que es unida, o cómo me gustaría tener esos hijos. Hay muchas clases de envidia, no solo hay una envidia material, a veces hay una envidia por los hijos, por tu manera de ser. La gente te puede envidiar por tu manera de ser, por lo que has logrado, por tu éxito, por tu trabajo, porque a mí me gustaría tener ese trabajo en una empresa, por ejemplo, o en un trabajo bueno, y la gente empieza a envidiar. Sabemos que cuando nosotros somos transformados, cuando hemos madurado como cristianos, porque a veces los cristianos inmaduros también envidian, ¿eh? No se crean que no hay envidia entre el pueblo cristiano. A veces hay envidia, cómo me gustaría tener esa iglesia, ese templo, cómo me gustaría tener esa cantidad de gente en mi templo, cómo me gustaría tener los dones de esa persona, ¿sí? Hay envidia también, pero cuando hay una maduración y cuando te llenas del Espíritu Santo, ya la envidia deja de ser, ¿sí? Lo voy a explicar más adelante. Pero yo quiero mostrarles ahora con la palabra. Acá Caín envidiaba a Abel. Y vemos en Génesis, vamos ahora a Génesis 47, perdón, 27. Vamos a Génesis 27, 41, que dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Bueno, acá vemos que Esaú sentía envidia por la bendición que su padre le había dado a Jacob. En varios pasajes de la Biblia vamos a encontrar la envidia y aún de siervos de Dios. Por ejemplo, vamos a encontrar también, que lo voy a leer más adelante, la envidia de Saúl sobre David. Y encontramos también la envidia en Génesis 30, la envidia de una hermana a otra hermana, de Raquel a Lea. Dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Bueno, vemos la envidia entre hermanos, la envidia entre hermanas, ¿sí? Y vemos la envidia también. Hay otro pasaje donde los hermanos, que no lo voy a leer ahora, donde los hermanos le tienen envidia a José, cuando su padre le había regalado la túnica multicolores, ¿se acuerdan? Y encontramos en muchos pasajes, pero a veces, miren una cosa, si los hermanos envidian, cuánto más los de afuera. Si hay una envidia dentro de la casa, dentro de los de la propia sangre, cuánto más hay envidia de los de afuera, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel, (18) del 6 al 16, ¿sí? Y dice así: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1000,
no le falta más que el reino. Yo me imagino en ese momento la envidia del rey Saúl por David para decir esto, ¿no? Seguramente yo me lo imagino diciéndolo con sarcasmo. No le falta más que el reino, no le falta más ahora que venir y sentarse en mi reino, sentarse en mi lugar. A él le cantan 10.000 y a mí miles. ¿Quién se cree que es este David? Me imagino una escena del rey David furioso con tremenda envidia. Y dice que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Lo que es la envidia, ¿no? Cuando uno siente envidia, viene algo negativo, algo de enojo, algo feo, y viene un espíritu con la envidia, porque al otro día ahí vino el espíritu malo para David. Y dice el 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Lo quería matar, estaba manifestado ahí el rey Saúl. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Qué palabra, ¿no? Saúl envidiaba a David por su éxito en la batalla y por la popularidad que tenía entre el pueblo. A veces uno cree que la envidia es por lo material, a veces no es por lo material, a veces es por diferentes cosas. Y a veces es hasta por tu manera de ser, o por tu ropa, o por tu manera de dirigirte. Hay muchísimas clases de envidia. Y para lo que es en la carne, hay una envidia que viene ya de raíz, que ya viene en nuestra, digamos, en nuestro ADN, por así decirlo. La envidia ya está desde el principio, ¿sí? Acuérdense cuando el diablo quiso ser como Dios, ¿sí? El diablo quiso igualar a Dios y en él ya había toda la maldad. Después tenemos un pasaje en Marcos, vamos a ir a Marcos. Marcos 15. Marcos 15, 10. Y dice así, los líderes judíos mandaron a arrestar a Jesús porque también sentían envidia por Jesús. Y Marcos 15, 10 dice, Marcos 15, 10, dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Vamos a leerlo del 9. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Le tenían envidia. Miren qué fuerte que es la envidia, que es capaz de matar, capaz de entregar, como lo entregaron a Jesús.
De la envidia nadie se salva. Hay un dicho que dice, de la envidia nadie se salva y es cierto. Y bueno, vemos que la envidia es una definición. En una definición, la envidia es simple, es querer lo que le pertenece a otro, sea lo material, sea lo espiritual, sea lo físico. La envidia abarca que también es un anhelo rencoroso e insatisfecho por las pertenencias, la posición, el patrimonio, los logros o el éxito, ¿sí?, de la otra persona. Ahí a veces la envidia y los celos están estrechamente relacionados, aunque no son del todo iguales, pero sí están estrechamente relacionados la envidia con los celos, ¿sí? La envidia sabemos que trae angustia, trae resentimiento. Lo que sentimos cuando otros tienen lo que nosotros no tenemos. La envidia está también acompañada de la codicia. Codiciar es tener un deseo excesivo de poseer lo que pertenece a otro. Éxodo 10:17, vamos a buscar Éxodo ahora. Bien. Éxodo 10:17 dice: mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. ¿Sí? Y salió Moisés de delante del faraón. Creo que, a ver, me voy a fijar bien. No, perdón, 20:17. Parecía que no me combinaba. Acá, 20:17. Y dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Acá vemos que la envidia está directamente entrelazada con la codicia. Van de la mano, ¿sí? Van de la mano juntas. Bueno, la Biblia nos advierte, ¿no es cierto? La Biblia nos advierte que la envidia es una actitud destructiva que contamina el corazón y destruye las relaciones. Es un impedimento para el crecimiento espiritual y es una emoción terrenal, ¿sí? Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. La envidia conduce a la muerte espiritual, a la muerte emocional y a la muerte física. Santiago 3:16 dice, donde hay envidia y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Miren lo que es la envidia, es terrible la envidia. Dice, es una obra de la carne. Pablo la enumera junto a otros pecados en Gálatas 5:19-21. Marcos 7:21-23 dice, vamos a ir a Marcos. Marcos 7,
21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. La envidia te destruye a vos misma, a vos mismo. La envidia destruye a la persona que la siente. No solo tienen resentimiento, hay enojo, hay amargura por no poseer o por no ser o por no poseer lo que tiene el otro, y termina contaminando a la propia persona que siente envidia y se termina destruyendo la persona misma, ¿sí? Porque no la deja avanzar, no la deja continuar, no la deja seguir, no deja visionar, no deja mirar para adelante, produce un estancamiento, ¿sí? No deja avanzar. Es una obra de la carne. Pablo la enumera junto a otros pecados en Gálatas 5, 19, 21. Marcos, vamos a leer Marcos, Marcos ya lo leímos 7, 21 al 23, que era lo que decía de la envidia, pero ahora vamos a 1 Corintios 13, 4, que dice, el amor no tiene envidia. O sea que si uno siente envidia por un hermano, por el prójimo o por alguien, es porque ahí no hay amor, ¿sí? Porque dice que el amor no es envidioso, el amor no tiene envidia, dice 1 Corintios 13, 4. Seguimos. El amor de Cristo está libre de ambiciones y deseos egoístas. Filipenses 2, 3, 6 dice que los cristianos están llamados a renunciar a la envidia, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones, ¿sí? Dice, bueno, no sé, es algo de la cámara, no es de acá. Bueno, seguimos. Decía mi esposo que estaba viendo cortada, pero no es por un problema de acá, debe ser algo de la internet o no sé. Bueno, seguimos. Gálatas 5, 16 al 26. Vamos a leer Gálatas. Dice así. A ver. A ver si me falta algún versículo, no. Vamos entonces a Gálatas, ¿sí? Miren porque se me traspapelaron. ¿Está? Gálatas 5, 16 al 26 dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Qué quiero decir?
que los cristianos están llamados a renunciar a la envidia, desechando pues toda malicia, como dije en Filipenses, toda envidia. Y en Primera de Pedro 2:1 dice que los creyentes han muerto al pecado y han sido vivificados por el Espíritu de Dios. Y acá nos habla de eso, nos habla de ser guiados, de ser conducidos por el Espíritu. Por eso nos dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque el Espíritu va en contra de la carne y estos se oponen entre sí. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando sigue diciendo el 18, pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, etcétera, etcétera. Y dice el 21, envidias. Y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de cuales los amolesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, etcétera. Ahí nos habla de que tenemos que andar en el Espíritu. La raíz de la envidia es un corazón insatisfecho. Experimentamos la envidia cuando no podemos tener lo que nuestro corazón desea. Todavía no hemos aprendido el secreto del contentamiento. Y vamos a Filipenses. Vamos a Filipenses 4. 4 del 10 al 13, que dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Hoy, por todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa si no tenés lo que quizás querés tener. Tenés que estar contento con lo que Dios te dio, sea una casa, sea un auto, sea un abrigo, sea tu persona, sean tus dones, sean lo que sea, tenés que estar contento, porque si vos estás obedeciendo a Dios y estás sirviendo a ese Dios poderoso y todo es de acuerdo a su voluntad, vos vas a tener lo que Dios quiere que tengas, porque es la voluntad de Él y con eso tenés que estar contento. Entonces, eso, el contentamiento consiste en eso, en deleitarse en el Señor. Dice, confía en el Señor y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, alégrate en el Señor, confía en el Señor. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Qué palabra, qué palabra, qué palabra tremenda, ¿sí? Qué palabra tremenda. Y tenemos el Salmo 37, que es el que dice, es esa palabra, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, te apacentarás de la verdad, deleítate a sí mismo Jehová,
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y te dejo esta palabra que sea de bendición para tu vida. Confía en el Señor y cuando vos creces como cristiano, cuando vos madurás, ya no, esa envidia no tiene que estar, tiene que dejar de existir, porque cada uno tiene un propósito diferente, porque cada uno tenemos dones diferentes, porque Dios nos ama, Dios nos creó y a todos nos creó diferentes, con diferentes dones, y a todos nos da de diferente manera, pero nosotros tenemos que estar contentos con lo que Él nos da y con lo que sea la voluntad de Él. La voluntad de Él es fundamental. Dios nos va a poner en el lugar que Él quiere. Dios va a hacer de nosotros lo que Él quiere. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a cuando las veces que nos diga que no a algo, quizás a una petición, quizás a algo que nos diga que no, o quizás no nos contesta. Nosotros tenemos que estar igual contentos porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y sabemos que somos sus hijos y que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Bueno, en esta noche, Dios los bendiga a todos, a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí presente. No veo los mensajes de este lugar, no veo los mensajes, pero bueno, si alguien quiere una oración, si alguien necesita una oración o necesita algo, me puede estar poniendo para orar por cada persona. Así que los dejo, no sé si estará por ahí la pastora Mari o ya se fue, pero bueno, Dios los bendiga a todos. Chau, chau, chau.